¿Alguna vez has sentido que algo te han ocultado durante toda tu vida? Como si existiera una verdad tan profunda que las estructuras del poder hicieron de todo para mantenerla en la sombra. Era una tarde común cuando Mel Gibson ingresó a aquella sala poco iluminada en el Vaticano. Lo que debía ser solo una visita de cortesía se transformó en el inicio de un viaje que no solo sacudiría la fe del actor, sino potencialmente la de millones alrededor del mundo. El Santo Sudario siempre ha sido objeto de fascinación, devoción y controversia. Aquella pieza de lienzo de aproximadamente 4,4 por 1,1 metros, con la imagen tenue de un hombre crucificado, ha desafiado a científicos y teólogos durante siglos. Pero lo que pocos saben es que, detrás de los análisis publicados, de las dataciones de carbono y de las explicaciones oficiales, existe algo mucho más profundo. Algo que las autoridades religiosas temen revelar. ¿Puedes imaginar el peso de portar una verdad capaz de transformar la historia de la humanidad? Gibson sintió ese peso cuando, tras años de investigación silenciosa y encuentros discretos con expertos que hablaban solo bajo anonimato, se dio cuenta de que estaba frente a algo que trascendía cualquier comprensión común. Cuando miras ese tejido, revelaría Gibson más tarde en una entrevista concedida a un pequeño círculo de confianza, no solo ves una reliquia, estás observando un código, un mensaje que ha atravesado 2 milenios para llegar hasta nosotros. Y lo más aterrador no es lo que ya descubrimos, sino lo que aún no nos atrevemos a ver. La sala parecía más fría mientras el curador especial mostraba a Gibson documentos raramente vistos por ojos ajenos a la más alta jerarquía de la Iglesia. Fotografías en diferentes espectros de luz, análisis microscópicos, textos antiguos con interpretaciones nunca reveladas al público. El silencio entre ellos solo se quebraba por el ocasional paso de las páginas. Quizás te estés preguntando por qué Mel Gibson, por qué este hombre, conocido por su carrera en Hollywood y por su controvertida La Pasión de Cristo, sería el elegido para tener acceso a información tan cuidadosamente resguardada. La respuesta puede ser más simple de lo que imaginamos, porque estaba dispuesto a mirar. Porque mientras muchos en la industria cinematográfica buscaban solo entretener, Gibson perseguía algo más profundo, una conexión con lo divino a través del arte. Y ahora, frente a aquellos documentos, sentía el primer estremecimiento de una verdad que podía cambiarlo todo. Hay algo en el tejido, murmuró el curador, algo que no conseguimos explicar con nuestra ciencia actual, algo que quizás nunca debió ser explicado. ¿Qué harías si estuvieras en esa sala? Si de repente se abrieran las cortinas de la historia, revelando un misterio tan profundo que su sola contemplación pudiera transformar tu visión del mundo para siempre? Gibson tomó su decisión en ese momento. Una elección que lo llevaría a lugares que nunca imaginó, tanto geográficamente como espiritualmente. Cuando la noche cayó sobre Roma, dejó el Vaticano con una carpeta de documentos y una promesa de discreción. Lo que estaba a punto de descubrir no era solo historia o religión. Era sobre ti, sobre todos nosotros, sobre la verdadera naturaleza de la realidad que habitamos y las fuerzas invisibles que la moldean. Y así comenzó el viaje que lo llevaría al corazón del mayor secreto oculto en el Santo Sudario. El avión surcaba el cielo nocturno mientras Gibson hojeaba los documentos. Fórmulas complejas, diagramas extraños y textos en idiomas antiguos llenaban las páginas. Lo que comenzaba a emerger de aquella información era algo que desafiaba no solo la historia convencional, sino también las propias leyes de la física tal como las conocemos. Puedes sentir cuando una verdad resuena con algo profundo dentro de ti, incluso antes de comprenderla completamente. Es como si cada célula de tu cuerpo reconociera aquello que tu mente aún intenta procesar. Fue esa sensación la que invadió a Gibson mientras conectaba los puntos de aquel rompecabezas milenario. El Santo Sudario siempre ha sido considerado por los fieles como el lienzo que envolvió el cuerpo de Cristo tras la crucifixión. Para los escépticos, una falsificación medieval elaborada. Pero ¿y si ambos se equivocaran? ¿Y si aquel tejido fuera, en realidad, una especie de registro? ¿Un mapa? ¿Una tecnología para la cual nuestros antepasados no tendrían palabras para describir? La imagen en el sudario no fue pintada, no fue quemada, no fue impresa por ningún método conocido, explicaba uno de los informes firmados por un físico cuyo nombre Gibson nunca había escuchado. La imagen solo se halla en la superficie más externa de las fibras, con una profundidad máxima de 0,2 micrómetros. Ninguna técnica humana conocida podría crear esto,
especialmente en el siglo XIV, cuando surgieron las primeras evidencias históricas del sudario. Pero eso era solo el comienzo. El verdadero secreto residía en los patrones ocultos, visibles solo bajo condiciones específicas de luz y amplificación. Patrones que, al ser decodificados, revelaban algo tan extraordinario que los pocos científicos que los estudiaron prefirieron guardar silencio, temerosos de las implicaciones de sus hallazgos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas reliquias se mantienen tan alejadas del público? ¿Por qué algunos artefactos se exhiben solo por breves periodos, bajo condiciones rigurosamente controladas? Tal vez la respuesta resida más allá del miedo a dañarlos. Tal vez se trate del temor a lo que podríamos descubrir si los estudiáramos libremente. Gibson aterrizó en Turín a la mañana siguiente. La ciudad italiana que alberga el famoso sudario parecía tranquila, ajena al torbellino de pensamientos que agitaba la mente del actor. Tenía una cita con Elena Visconti, una investigadora que había dedicado 3 décadas al estudio de la reliquia, pero cuyos trabajos rara vez se citaban en la literatura oficial. El café elegido para el encuentro se encontraba en una calle estrecha, lejos de las miradas curiosas de turistas y paparazzi. Cuando Elena llegó, Gibson notó de inmediato la carga en sus ojos, la mirada de alguien que porta un conocimiento demasiado pesado. «Señor Gibson», dijo mientras se sentaba, «antes de que empecemos, necesito saber, ¿está preparado para cuestionar todo lo que cree saber sobre nuestra existencia? Porque eso es lo que el Santo Sudario nos exige». ¿Te imaginas cómo sería que tu visión del mundo fuera completamente rediseñada? ¿Cómo sería descubrir que las líneas que separan la ciencia y la fe, la física y la metafísica, son más tenues de lo que jamás imaginaste? Elena abrió su ordenador y mostró a Gibson algo que éste jamás olvidaría. Imágenes microscópicas de las fibras del sudario revelaban patrones que se asemejaban a códigos matemáticos. Secuencias que, al ser analizadas mediante algoritmos avanzados, producían modelos tridimensionales de estructuras moleculares imposibles de haber conocido en la Edad Media. O incluso hoy. Lo que estamos viendo, explicó con voz baja, es algo que va más allá de nuestra comprensión actual. No es solo una imagen, señor Gibson. Es un mensaje, una tecnología, una prueba. ¿Prueba de qué?, preguntó Gibson, sintiendo su corazón acelerarse. Los ojos de Elena se encontraron con los de él con una intensidad perturbadora. Prueba de que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y de que la historia de la humanidad es mucho más extraordinaria y peligrosa de lo que nos han permitido conocer. En ese instante, Gibson comprendió por qué llamaban a aquello un secreto peligroso. No porque su conocimiento pudiera causar daño físico, sino porque tenía el poder de reestructurar los pilares sobre los cuales construimos nuestra comprensión de la realidad. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar el siguiente paso en este viaje? ¿Para atravesar el velo que separa lo conocido de lo desconocido? El secreto del Santo Sudario apenas comenzaba a revelarse, y su impacto sería más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. La noche cayó sobre Turín mientras Gibson meditaba sobre las implicaciones de lo que acababa de descubrir. La habitación del hotel se había convertido en un santuario de reflexión, con las paredes cubiertas de anotaciones, impresiones y diagramas que Elena le había entregado. Cada pieza de aquel rompecabezas cósmico parecía, a la vez, absurda y perfectamente lógica. ¿Alguna vez has sentido que estás al borde de un abismo, sabiendo que debes saltar, pero temeroso de lo que encontrarás en la caída? Gibson se hallaba exactamente en ese punto de quiebre existencial. El patrón en las fibras, explicó Elena, contiene secuencias matemáticas que describen con precisión la estructura del ADN humano, pero con sutiles diferencias que ningún científico contemporáneo logra explicar completamente. ¿Qué significaba eso? Que el Santo Sudario no era solo el registro de un momento histórico, sino un mensaje codificado acerca de la propia naturaleza de la humanidad. Y si fuera así, ¿quién o qué dejó este mensaje? Gibson tomó su teléfono y llamó a un número que el curador del Vaticano le había dado, con instrucciones de usarlo solo en caso de absoluta necesidad. «He encontrado a Elena», dijo cuando la llamada fue contestada. «Necesito saber el resto. Necesito profundizar». El silencio al otro lado de la línea fue roto por un suspiro profundo. «Hay un monasterio en los Alpes», respondió finalmente una voz. Un lugar donde algunos de los mayores pensadores de la historia se retiraron cuando sus descubrimientos los llevaron demasiado lejos. «Ve hasta allí».
Pregunta por el manuscrito de Paracelso. ¿Sientes alguna vez que estás siendo guiado por fuerzas mayores que tu entendimiento? Cuando las coincidencias se alinean de forma tan perfecta que parecen orquestadas por una inteligencia superior. Gibson comenzó a experimentar esa sensación mientras conducía por las sinuosas carreteras que atravesaban las montañas. El monasterio no aparecía en ningún mapa turístico. Escondido entre picos nevados, con muros de piedra que parecían crecer orgánicamente de la montaña, el lugar irradiaba una aura de sabiduría antigua y secretos cuidadosamente guardados. El abad que lo recibió tenía unos ojos claros que parecían ver a través de las capas de confusión y duda que ahora envolvían a Gibson. «Has venido por causa del sudario», dijo sin hacer preguntas. Gibson asintió, incapaz de ocultar su sorpresa. «Muchos vinieron antes que tú», continuó el abad mientras lo guiaba por corredores iluminados por antorchas. «Científicos, teólogos, líderes mundiales, todos buscando respuestas a las mismas preguntas que ahora ocupan tu mente». La biblioteca del monasterio era un tesoro de conocimientos olvidados. Manuscritos que se creían perdidos, textos en idiomas hace mucho considerados extintos, y en el centro de todo, una mesa con un único libro abierto. El manuscrito de Paracelso, presentó el abad, escrito en el siglo XVI por un hombre que estaba siglos adelantado a su tiempo. Un hombre que también estudió el sudario y llegó a conclusiones que, aún hoy, pocos se atreven a aceptar. Las páginas amarillentas contenían elaborados diagramas que fusionaban anatomía humana, astronomía y símbolos alquímicos. Y en el centro, un dibujo detallado del Santo Sudario, con anotaciones en los márgenes que hacían referencia a algo que Paracelso llamaba la semilla estelar. ¿Puedes imaginar la sensación de leer palabras escritas hace 5 siglos que describen con precisión descubrimientos científicos que solo se realizarían en nuestro tiempo? Es como si el pasado extendiera su mano a través del tiempo, ofreciendo respuestas antes de que supiéramos qué preguntas formular. Paracelso creía que el sudario contenía evidencias de que la humanidad fue visitada, explicó el abad con cautela, que nuestro ADN fue modificado en algún momento distante del pasado, creando un vínculo entre nosotros y algo más allá de este mundo. Lo que tú ves como una reliquia religiosa, él lo veía como prueba de una intervención. Gibson sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una intervención divina. El abad sonrió enigmáticamente. Divina, extraterrestre, interdimensional. Los nombres que damos dependen de los paradigmas de nuestra época. El hecho es que Paracelso halló en el sudario evidencias de que no somos exactamente lo que creemos ser, y que nuestra historia contiene capítulos que han sido deliberadamente borrados. Las horas se transformaron en días mientras Gibson se sumergía en los escritos de Paracelso y en los comentarios de otros que siguieron su camino a lo largo de los siglos. En algún momento, comprendió que no estaba solo leyendo sobre una teoría, estaba experimentando una profunda transformación interior. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu existencia forma parte de un plan mucho mayor y más complejo de lo que jamás imaginaste? ¿Continuarías tu búsqueda de la verdad o preferirías el consuelo de la ignorancia? Para Gibson, ya no existía otra opción. El velo se había levantado, y detrás de él, se abría un universo de posibilidades, aterrador, fascinante e irresistiblemente atractivo. «Hay algo más», dijo el abad en la mañana del 4.º día. «Algo que ni siquiera Helena conoce. Algo que explica por qué este secreto es considerado peligroso por aquellos que detentan el poder». El próximo paso del viaje llevaría a Gibson al corazón del misterio y al enfrentamiento con verdades para las que pocos humanos estaban preparados. La nieve caía suavemente afuera mientras el abad conducía a Gibson hasta una sección de la biblioteca resguardada por una antigua puerta de roble. El aire en el interior parecía más denso, cargado con el peso de secretos ancestrales. «Lo que necesitas entender», comenzó el abad mientras sacaba una llave colgando de su cuello, «es que el verdadero secreto del sudario no reside únicamente en lo que revela sobre nuestro pasado, sino en lo que predice para nuestro futuro. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos descubrimientos se suprimen? ¿Por qué algunos conocimientos se consideran demasiado peligrosos para ser compartidos libremente? No siempre es por malicia o control. A veces, es para proteger a la humanidad de verdades para las que aún no estamos preparados». La puerta se abrió y reveló una sala circular con paredes cubiertas de símbolos que Gibson jamás había visto,
una escritura que parecía fluir como agua congelada en el instante exacto de su caída. En el centro, una mesa con un modelo tridimensional del Santo Sudario, cada fibra representada en detalles microscópicos. En 1978, explicó el abad, un grupo de científicos obtuvo permiso para estudiar el sudario utilizando la tecnología más avanzada disponible en esa época. Lo que descubrieron oficialmente ya se conoce: detalles sobre la formación de la imagen, análisis de las manchas de sangre, debates sobre su autenticidad. Pero lo que nunca se divulgó fueron los análisis espectrales que revelaron un patrón de interferencia en las fibras. Gibson se acercó al modelo, observando cómo ciertos puntos brillaban con una sutil luminiscencia bajo la luz especial de la sala. Este patrón, continuó el abad, cuando es decodificado usando algoritmos basados en la secuencia de Fibonacci, revela una serie de coordenadas astronómicas y temporales. En otras palabras, señor Gibson, el sudario no solo registra un evento del pasado, mapea eventos futuros. La atmósfera en la sala pareció cambiar, como si las palabras mismas del abad tuvieran un peso físico. Gibson sintió su corazón acelerarse al comprender las implicaciones de aquella revelación. Me está diciendo que el sudario es una especie de mapa profético. El abad se dirigió a un antiguo telescopio situado junto a una estrecha ventana. En 1054, astrónomos chinos registraron la aparición de una estrella invitada. Lo que hoy sabemos fue la explosión de una supernova. Esa explosión está mapeada en el sudario, señor Gibson, así como el alineamiento planetario que marcó el inicio del Renacimiento, la aparición del cometa Halley en 1986 y eventos que aún están por venir. ¿Puedes imaginar cómo sería descubrir que un artefacto de 2000 años registra con precisión astronómica eventos que solo ocurrirían milenios después? ¿Cómo sería enfrentarse a la evidencia de que el tiempo quizá no sea la línea recta que pensamos, sino algo mucho más complejo e interconectado? Los hombres que crearon esta sala, continuó el abad, llegaron a la conclusión de que el sudario no es solo una reliquia dejada para documentar el paso de un ser extraordinario por nuestra historia. Es un dispositivo de comunicación, un puente entre distintos puntos del tiempo-espacio. Y, lo más importante, una advertencia. Gibson sintió el peso de aquellas palabras como un manto sobre sus hombros. ¿Una advertencia sobre qué? El abad giró un mecanismo en el modelo del sudario, y las luces se reorganizaron formando una constelación que Gibson no reconoció, sobre el momento en que la humanidad tendrá que tomar una decisión. Una decisión que determinará si continuamos nuestra evolución o si quedamos atrapados en patrones autodestructivos. Y ese momento, señor Gibson, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Las horas siguientes fueron una inmersión en conocimientos que desafiaban los límites de la ciencia moderna, la teología tradicional y la historia aceptada. Gibson aprendió sobre civilizaciones anteriores que alcanzaron niveles tecnológicos similares a los nuestros, solo para sucumbir debido a decisiones equivocadas, sobre la verdadera naturaleza de la conciencia humana y su conexión con el tejido cuántico del universo, sobre el potencial latente en nuestro ADN que, al activarse, podría transformar completamente nuestra experiencia de la realidad. Y en medio de todo eso, el Santo Sudario permanecía como una constante, un faro a través del tiempo, dejado por seres que comprendían que, eventualmente, la humanidad llegaría a una encrucijada cósmica. ¿Por qué mostrarme esto?, preguntó Gibson, finalmente, su mente luchando por procesar todas las implicaciones. ¿Por qué yo? El abad sonrió amablemente. Porque ya has tocado a millones con tu arte, porque tienes la capacidad de traducir verdades complejas en historias que resuenan profundamente en el alma humana, y porque, de acuerdo con los patrones del sudario, tu camino está entrelazado con este conocimiento de maneras que trascienden la comprensión racional. ¿Alguna vez has sentido que fuiste colocado en un lugar y momento determinados, para un propósito específico? Que todas tus experiencias, éxitos y fracasos eran preparación para algo mayor. El secreto es peligroso, concluyó el abad, no porque este conocimiento pueda causar daño, sino porque tiene el poder de liberar. Y nada amenaza más las estructuras de control que seres humanos verdaderamente libres, conscientes de su potencial divino. Cuando Gibson dejó el monasterio a la mañana siguiente, llevaba consigo no solo un conocimiento extraordinario, sino una misión que transformaría por completo su vida y potencialmente
el futuro de la humanidad. ¿Qué haría él con ese conocimiento? ¿Cómo compartiría un secreto tan profundo sin desencadenar el pánico o la incredulidad? Y lo más importante, ¿cómo ayudaría a la humanidad a prepararse para la elección que se avecinaba? La respuesta aguardaba en el próximo capítulo de su viaje. Un viaje que ahora, de manera inexorable, también se había convertido en el tuyo. Los días que siguieron fueron un torbellino de revelaciones y conexiones para Gibson. De regreso en Estados Unidos, comenzó a reunir un pequeño grupo de personas que pudieran comprender las implicaciones de lo que había descubierto, científicos no convencionales, teólogos de mente abierta, artistas visionarios, personas cuyas mentes no estaban limitadas por los paradigmas dominantes. ¿Has sentido alguna vez que participas en algo verdaderamente transformador? ¿Que cada fibra de tu ser vibra al reconocer que estás siendo testigo del nacimiento de una nueva era? Fue esa energía la que llenó la sala cuando Gibson finalmente reveló todo lo que había aprendido sobre el Santo Sudario. Lo que tenemos aquí, explicó ante el grupo reunido en su propiedad aislada, no es solo un descubrimiento científico o religioso. Es una reconexión con un conocimiento que siempre ha estado presente, pero que fue deliberadamente oscurecido. Las reacciones variaron desde el escepticismo inicial hasta la reverencia silenciosa. La doctora Sarah Kaplan, astrofísica que había dejado su posición en la NASA tras experiencias que no podía explicar con el paradigma científico actual, fue la primera en verbalizar lo que muchos pensaban. Si lo que has descubierto es verdad, Mel, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestra historia, nuestro propósito y nuestro lugar en el cosmos necesita ser reevaluado. Gibson asintió gravemente. Y es por eso que este conocimiento es considerado peligroso para aquellos que han cimentado sus bases de poder en las narrativas existentes. No se trata solo de religión o ciencia, se trata de control. Del miedo a un mundo donde los seres humanos comprendan su verdadero potencial. Robert Chen, especialista en física cuántica y prácticas meditativas orientales, examinó las fotografías y anotaciones que Gibson había traído. Estos patrones en el sudario, observó, se parecen notablemente a los que vemos en estados meditativos profundos. Es como si el tejido hubiera capturado no solo una imagen física, sino la propia conciencia en estado de trascendencia. ¿No has notado cómo las grandes verdades tienden a unificar campos aparentemente distintos del conocimiento? Como la misma sabiduría fundamental puede encontrarse en la física cuántica y en antiguos textos espirituales, solo expresada en lenguajes distintos. Lo que el sudario nos muestra, continuó Gibson, es que la distinción que hacemos entre ciencia y espiritualidad es artificial. Una limitación que nos imponemos a nosotros mismos por la fragmentación del conocimiento. Los seres que dejaron este mensaje, sean viajeros en el tiempo, entidades interdimensionales o manifestaciones de lo que llamamos divino, comprendían la realidad de forma unificada. La conversación se extendió a lo largo de la noche, cada participante aportando su perspectiva única, cada ángulo de visión desvelando nuevas capas de significado en el misterio del sudario. Para Gibson, era como presenciar el despertar de una nueva forma de conciencia no solo individual, sino colectiva. Sin embargo, no todo eran revelaciones y descubrimientos. A medida que el grupo profundizaba en el conocimiento contenido en el sudario, surgían interrogantes perturbadores. Si este artefacto realmente mapeaba eventos futuros, ¿qué decía sobre nuestro libre albedrío? Si civilizaciones anteriores habían llegado a este mismo punto crítico solo para sucumbir, ¿qué garantía teníamos de que nuestro destino sería diferente? Y lo que era más preocupante, si el poder transformador de este conocimiento era tan grande, ¿quién aseguraría que no fuera utilizado de manera destructiva por aquellos cuyos intereses fueran puramente egoístas o materialistas? ¿No has sentido alguna vez el peso de la responsabilidad que acompaña un conocimiento profundo? La comprensión de que algunas verdades, una vez conocidas, no pueden ser olvidadas, y que ese conocimiento transforma fundamentalmente quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Existen riesgos, admitió Gibson cuando se plantearon estas preocupaciones. Siempre hay riesgos cuando nos aventuramos más allá de los límites establecidos. Pero el mayor riesgo de todos sería permitir que la humanidad permanezca ciega a sus posibilidades, inconsciente de la crucial elección que se avecina. A la mañana del tercer día, mientras el sol se elevaba sobre las montañas, el grupo tomó una decisión. No revelarían todo de una vez, eso solo provocaría rechazo o, peor aún,
un intento por suprimir el conocimiento. En cambio, desarrollarían una estrategia gradual de divulgación, utilizando diversas formas de arte, ciencia y comunicación para preparar la conciencia colectiva. Gibson, con su influencia en el cine, sería fundamental en ese proceso, no mediante declaraciones explícitas o documentales instructivos, sino a través de historias que resonaran en el nivel más profundo de la psique humana. Historias que despertaran ese reconocimiento intuitivo de una verdad que trasciende el intelecto racional. Lo que proponemos, concluyó él, no es una nueva religión o ideología. Es un regreso a la conciencia integrada que es nuestro derecho de nacimiento. Una reconexión con el conocimiento codificado no solo en el sudario, sino en cada célula de nuestro ser. Cuando el grupo se dispersó, cada miembro llevando consigo una pieza del rompecabezas para desarrollar en su ámbito, Gibson quedó solo contemplando el amanecer. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente alineado con su propósito. El secreto peligroso del Santo Sudario no era peligroso porque causara daño, sino porque exigía transformación. Y la transformación siempre comienza con una elección. Una elección que tú, ahora conociendo parte del secreto, también tendrás que hacer. Los años siguientes marcaron un cambio sutil pero profundo en la obra y la vida pública de Mel Gibson. Sus nuevos proyectos, aparentemente desconectados entre sí, contenían capas de significado que resonaban con el conocimiento del sudario sin jamás mencionarlo directamente. Entrevistas cuidadosamente elaboradas sembraban dudas y cuestionamientos sin revelar la fuente de su inspiración. ¿No has notado cómo algunas obras de arte parecen hablar directamente a tu alma, despertando memorias de cosas que nunca has experimentado conscientemente? Es como si activaran un conocimiento que siempre ha estado dentro de ti, a la espera del estímulo correcto para emerger. Eso era precisamente lo que Gibson y su grupo estaban logrando. No se trataba de una revelación explosiva que sería rápidamente desacreditada o sensacionalizada, sino de un despertar gradual de la conciencia colectiva, una preparación para el momento de elección que el sudario había previsto. En una tranquila tarde de otoño, 5 años después de su visita al monasterio de los Alpes, Gibson recibió una llamada inesperada. «¿Están listos para exhibir el sudario de nuevo?», dijo la voz familiar del curador del Vaticano. «Y esta vez, permitirán nuevos exámenes usando tecnologías que no existían en los análisis anteriores. Creemos que ha llegado el momento». El corazón de Gibson se aceleró con la noticia. Porque ahora, ¿qué ha cambiado? El silencio al otro lado de la línea fue interrumpido por un suspiro meditativo. Quizás tu trabajo haya sido más efectivo de lo que imaginamos. O quizás al mismo tiempo se esté acelerando hacia el momento que el sudario predijo. De cualquier forma, hay un consenso creciente de que la humanidad necesita esta verdad ahora. Los meses siguientes fueron una coreografía compleja de preparaciones científicas, diplomáticas y espirituales. El grupo original había crecido, incorporando a personas de todas las culturas y tradiciones que, de alguna manera, se sentían llamadas a participar en este momento histórico. ¿Puedes imaginar cómo sería formar parte de un evento que podría cambiar fundamentalmente el curso de la historia humana? No mediante conflicto o dominación, sino a través de una expansión radical de la conciencia. La exhibición pública del sudario fue anunciada como una celebración de su valor histórico y cultural. Pero para quienes sabían observar, los nuevos protocolos de examen, la tecnología especialmente desarrollada para la ocasión y la presencia discreta de personas clave dejaban entrever que algo mucho más significativo estaba en juego. En la víspera de la exhibición, Gibson se encontró nuevamente con el abad, ahora visiblemente más envejecido, pero con aquellos mismos ojos penetrantes. «Has cumplido bien tu parte», dijo el anciano, observando a la multitud que ya se reunía en Turín. «Preparaste el terreno sin alertar a aquellos que temerían este cambio». Gibson miró por la ventana hacia las personas allí abajo, personas comunes de todas partes del mundo, atraídas por algo que no comprendían completamente, pero que resonaba a un nivel profundo. «¿Están listas?», preguntó, incapaz de ocultar su aprensión. «Estamos listos como especie para este conocimiento». El abad sonrió serenamente. «La preparación es una ilusión, señor Gibson. Nadie está completamente listo para la verdad que trasciende nuestros paradigmas, pero la necesidad ha creado su propia urgencia. El momento predicho por el sudario se acerca,
y la humanidad debe tomar su decisión con los ojos bien abiertos. A la mañana siguiente, mientras el sudario era cuidadosamente expuesto bajo condiciones controladas, algo extraordinario comenzó a suceder. Los nuevos instrumentos de análisis, calibrados para detectar frecuencias y patrones específicos, revelaron lo que había permanecido oculto durante siglos, una compleja matriz de información codificada en las propias fibras del tejido. Y a medida que esa información se procesaba y se compartía en tiempo real, una ola de reconocimiento recorrió a la humanidad. No fue una comprensión meramente intelectual, sino una resonancia profunda, como si una memoria ancestral se estuviera activando. ¿Has experimentado ese momento de claridad absoluta cuando una verdad fundamental se revela y entiendes que, en cierto nivel, siempre lo supiste? Es como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico finalmente encajaran, revelando una imagen que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Los días siguientes marcaron una transformación sin precedentes en la conciencia colectiva. No el caos que algunos temían, ni el fanatismo que otros predecían, sino un despertar silencioso y profundo. Una reconexión con la sabiduría codificada no solo en el sudario, sino en nuestro propio ADN, en nuestras tradiciones espirituales más antiguas, en los patrones fundamentales de la naturaleza. El secreto peligroso del Santo Sudario se reveló no como una verdad externa a ser temida, sino como un espejo que devolvía a nosotros nuestra propia naturaleza divina. Un recordatorio de que somos, y siempre hemos sido, mucho más de lo que pensamos. Para Gibson, al observar esa transformación global desde el mismo monasterio donde comenzó su viaje, se hizo presente una sensación de ciclo completado. No había sido elegido por ser especial, sino por estar disponible, por estar dispuesto a mirar más allá del velo y traer esa visión a un mundo que necesitaba, desesperadamente, recordar su verdadera naturaleza. Y ahora, querido lector, la misma elección se te presenta a ti. El conocimiento que ha traspasado estas palabras no es meramente información para archivar, sino una semilla de transformación plantada en tu corazón. El verdadero secreto del Santo Sudario no reside en Turín, ni en páginas de libros antiguos o en las conclusiones de científicos visionarios. Está en la capacidad que cada uno de nosotros tiene para reconocer nuestra conexión con algo mayor que trasciende los límites del tiempo, del espacio y de una identidad separada. Se encuentra en el momento presente, donde ocurre toda transformación genuina, en la elección que hacemos a cada instante, entre el miedo y el amor, entre la separación y la unidad, entre permanecer dormidos o despertar a nuestro potencial ilimitado. El tiempo predicho por el sudario no es un punto distante en el futuro, es ahora, y tú, al igual que Gibson, has sido llamado a participar en este momento extraordinario en la evolución de la conciencia humana. La pregunta no es si estás listo, sino si estás dispuesto. Dispuesto a ver más allá de las limitaciones autoimpuestas. Dispuesto a recordar lo que siempre supiste en tu corazón. Dispuesto a asumir tu verdadera naturaleza como un ser de luz en forma humana. Porque al final, el secreto más peligroso de todos es, a la vez, el más liberador. Siempre has sido mucho más de lo que creíste ser. Y ahora es el momento de recordarlo.